Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, en este video cortito quiero dejarte algo de información respecto de los distintos acentos del inglés que existen, cuáles son y por qué es importante tenerlos en cuenta a la hora de decidirnos a estudiar o a enfocarnos en uno de ellos en particular. Entonces, te cuento que, tal como pasa con el español, con el inglés también sucede que hay distintos tipos de inglés o distintos acentos, también podemos llamarlos. Por ejemplo, está el inglés americano, el inglés británico, el inglés australiano, el inglés también canadiense o que se habla en Canadá, ¿sí? Podemos decir que cada país o cada región incluso, en donde este idioma se habla, tiene sus propias características, que a veces difieren un poquito de región a región o de país a país, y que es importante que las conozcamos al menos y que las tengamos en cuenta en ciertos momentos que, bueno, después te voy a ir comentando. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos en los cuales podemos, digamos, prestar atención o tener en cuenta? Bueno, el primero que podemos nombrar es la pronunciación. Seguramente habrás notado, si escuchaste diferentes tipos de inglés, que tal vez algunos te cuestan un poco más, otros te resultan más fluidos y tal vez los entiendas con más rapidez. Bueno, esto pasa justamente por estos diferentes acentos. Suele pasar que el inglés americano es en general que estamos por ahí más acostumbradas a escuchar, entonces tal vez lo comprendemos con una mayor facilidad, pero no siempre pasa. Esto depende del tipo de inglés al que vos estás o estuviste expuesta y entonces tu oído se acostumbró más a escuchar ese tipo de sonidos. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. En el inglés británico, por ejemplo, la R suele ser una letra silenciosa y solamente se pronuncia si tenemos una vocal después, bien digo, sí, como por ejemplo pasa en la palabra pork, que la decimos así, pork, sí, la R, porque está seguida de una consonante en la palabra. En cambio, en el inglés americano la nombramos, la pronunciamos esa letra, la letra R, y decimos pork para hablar de esta palabra, ¿sí? Entonces, estos son pequeños o sutiles detalles, pero a la hora de hablar o a la hora de escuchar, especialmente si el discurso es un poquito largo, puede pasar que nos confundan un poco o que tal vez algún tipo de inglés nos parezca, como te decía antes, más fluido y otro un poco más cerrado o más trabado para poder entenderlo. Eso por un lado el tema entonces de la pronunciación. Por otro lado también tenemos diferencias en lo que es el vocabulario. Y realmente acá hay muchas diferencias a veces. Entonces es importante prestar atención a palabras, por ejemplo, relacionadas con comida o con diferentes áreas que pueden ser de nuestro interés, que tal vez se pronuncian de una forma en una región o en un país y de otra en otro país o en otra región y tal vez se están refiriendo al mismo objeto. Te doy otro ejemplo también concreto. Por ejemplo, en el caso del español, si nos dicen la palabra ordenador, nosotros, tal vez en América Latina, entendemos que nos están hablando de una computadora, pero no es el término que nosotros usamos para referirnos a este objeto. Lo mismo pasa en inglés, con por ejemplo la palabra biscuit y la palabra cookie. La palabra biscuit es inglés británico, perdón, mientras que cookie lo usamos para referirnos a el mismo objeto, ¿sí? Una galleta o una galletita, pero en inglés americano. Seguramente si vos usas una u otra palabra, la otra persona te va a comprender, pero fíjate que existe, ¿sí? Esta diferencia. Ahora te voy a dar algunos ejemplos más que tengo preparados acá respecto del vocabulario, pero quería igual comentarte este aspecto. Y por último también el tema de la ortografía, ¿sí? Tal vez en el inglés americano, por ejemplo, es común utilizar la terminación ICE o easy con Z, mientras que el inglés británico la usa con S, esa misma terminación. Entonces, de vuelta, estos son todos ejemplos, pero la idea es que vos puedas estar al tanto de estas diferencias y que si, por ejemplo, tenés que
o querés o decidís ampliar tus servicios y empezar a trabajar hacia el exterior, bueno, que puedas prestar atención hacia dónde vas a querer extenderte o expandirte, si va a ser más hacia Europa, si va a ser con pacientes de América del Norte, ¿sí? Como para poder elegir también qué tipo de vocabulario te conviene incorporar, qué tipo de inglés te conviene más exponerte para escuchar, para pronunciar también de una forma similar a cómo lo van a hacer tus pacientes, o si tu interés, por ejemplo, pasa por escribir un paper, ¿sí? Que sabemos que muchas veces es importante que lo podamos hacer también en inglés. Bueno, ¿hacia dónde va a estar dirigido ese paper? O en qué tipo de revista tenés intención de publicarlo, ¿sí? ¿De qué país? Entonces, también poder prestar atención a estos pequeños detalles de, como te decía, de ortografía, para poder sonar y poder hacerlo de una forma correcta respecto del país en donde va a aparecer esa publicación. Entonces, una vez que te dejo estos detalles, ¿sí? Para que puedas tenerlos en cuenta, ahora sí te voy a mostrar algunos ejemplos que tienen que ver con vocabulario de comida que se dice diferente, particularmente en el inglés británico y en el inglés americano. Simplemente para que te lleves algunos ejemplos y algunas palabras más en concreto que puedas aprender de este video. Así que ahora me voy por un ratito y te dejo entonces con las palabras. Bueno, y acá tenemos la primera, que es esta palabra, bueno, obviamente el objeto es el mismo, berenjena, pero en inglés británico lo llamamos aubergine y en inglés americano eggplant. Ya que estamos, también te las pronuncio para que puedas escuchar la pronunciación. También tenemos la palabrita, bueno, esta te la nombré antes, ¿sí? La galletita, que la podemos decir biscuits en inglés británico y cookie en inglés americano. Tenemos también la palabra coriander en inglés británico y cilantro en inglés americano. Fíjate que en este caso la palabra en inglés americano es bastante similar al español, mientras que en inglés británico no, es completamente diferente. Y otro ejemplo más similar al anterior es courgette o zucchini, ¿sí? En inglés británico o en inglés americano. De vuelta, la palabrita en inglés americano es bastante similar a nuestra palabra en español, ¿sí? Bueno, y eso es todo por este video. Ojalá te hayan servido estos datos y también este vocabulario que te acabo de mostrar. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video.